Yo sé que todos conocemos plataformas de delivery como iFood, Rappi, Uber Eats y sabemos que estas plataformas le dan empleo a muchísima gente de diversas condiciones y con diferentes características, y básicamente lo que hacemos es utilizar estas plataformas, bien sea como nuestra fuente de ingresos o bien sea como un usuario de estas plataformas. Pues resulta que hoy les voy a contar cómo una de estas plataformas que se introdujo en Brasil, específicamente en Sao Paulo, ayudó a reducir los índices de criminalidad de esta ciudad. Vamos a analizar un paper de economía que actualmente es de hecho un working paper. Esto quiere decir que todavía está en desarrollo y que hicieron una primera publicación precisamente como para mostrar sus resultados y recibir algo de feedback. Pero lo que hice fue estudiar este paper, tratar de entender sus resultados, sus mecanismos, y es supremamente interesante ver la relación entre el ingreso de este tipo de plataformas a una ciudad y cómo esto ayuda a que sus índices de criminalidad se bajen. Y a modo de spoiler, básicamente esto pasa porque las personas tienen un trade-off, tienen un costo de oportunidad asociado a que recibir ingresos asociados a un trabajo formal que lo hacen a través de estas plataformas es muchísimo mejor que delinquir. Entonces, claro, las personas que son las que generalmente trabajan en estas plataformas son en promedio el perfil de lo que sería una persona que esté delinquiendo. Entonces, claro, están trabajando, evitan delinquir, y esto es un resultado demasiado interesante a nivel social y a nivel económico y claramente a nivel personal. Entonces, para esto vamos a analizar el paper de una estudiante del doctorado en economía de la Universidad del MIT, Isadora Frankenthal, cuyo trabajo está supremamente interesante y sin duda alguna merece este video. Entonces vamos a ver de qué se trata. Esta investigadora lo que hace en su paper es básicamente tomar la entrada de iFood en Brasil, por allá desde el 2012 hasta el 2020, y analizar cómo la entrada de esto generó nuevas oportunidades, cómo dada la distribución geográfica y las características de las personas que trabajan en estas plataformas, esto tuvo un impacto en la reducción del nivel de criminalidad en la ciudad. Y es que las plataformas de delivery lo que han hecho es cambiar completamente el mercado laboral, precisamente porque ha reducido un montón las barreras de entrada al mercado laboral y le ha permitido a muchas personas, específicamente a las personas que son poco educadas, acceder a un trabajo que de una u otra forma les da la versatilidad de escoger en qué horarios trabajan, en qué zonas trabajan y cuándo pueden o no empezar a trabajar en estas plataformas. Y es que tengan en cuenta que en el contexto de este paper, para 2022 había aproximadamente 1.5 millones de personas que estaban trabajando en estas plataformas de delivery. Esa cantidad de personas tan grande corresponde alrededor del 31% de la población total que trabaja en el sector de transporte y corresponde a aproximadamente el 1% de la población total de Brasil. Esto es un montón de gente la que accedió a estas plataformas, y es una muestra de cómo el ingreso de iFood a Brasil cambió por completo el mercado. Y tengan en cuenta que iFood en su momento llegó a tener hasta el 85% de todo el mercado asociado a las plataformas de delivery. Ya teniendo un poco de contexto en dónde se va a situar la investigación, qué es lo que hace, cómo funciona la plataforma, cuál es la población, vamos a ver qué es lo que la autora utiliza como sus herramientas, que principalmente son datos y econometría. Respecto a los datos de criminalidad, la autora menciona que tiene una base de datos muy detallada que lo que muestra es precisamente toda la información criminal sucedida en Sao Paulo entre el 2010 y el 2019. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene una base de datos en la que tiene todos los tipos de crímenes. Una cosa acá importante es que ella se concentra específicamente en crímenes menores o los blue collar crimes, que básicamente son crímenes como hurtos a pequeña escala, hurtos a personas, este tipo de cosas que son crímenes menores. En su base de datos ella lo que tiene es el reporte de todos estos crímenes, dónde fueron, a qué hora fueron, qué tipo de crimen fue, y de hecho tiene la longitud y latitud, es decir, el punto exacto en el espacio en el que ocurrió este crimen, además de detalles como la hora y pues el resto de información asociada a cuando uno pone una denuncia de un hurto. En la imagen que están viendo en pantalla básicamente se muestra la distribución de estos crímenes, que son alrededor de 6.3 millones de registros criminales alrededor de 10 años. Y claro, no solo tiene los datos de los crímenes, sino que también tiene información asociada a iFood. Y es que, como pueden estar viendo en la imagen, ella tiene la información de cómo fue entrando iFood a Brasil. Esto fue una entrada paulatina y precisamente eso es lo que le permite luego
metodológicamente poder hacer una evaluación de impacto, y tiene información muy precisa y muy detallada de toda la demanda de los servicios de iFood. Entonces esto es muy importante porque de una u otra forma conoce cuáles son las horas pico en las que las personas más pedidos hacen y más utilizan la plataforma, y como output final lo que tiene es aproximadamente 8 años de información en la que tiene más o menos el registro de 400.000 compras realizadas por esta plataforma con toda la información necesaria para poder utilizar esto en sus análisis. Y ahora vamos con los resultados principales de esta investigación, que son supremamente claros y directos y son además muy positivos. Y es que, como pueden estar viendo en la columna número 1 de esta tabla, la reducción llega a ser del 10.4% en la tasa de criminalidad después de que ingresa como tal la plataforma iFood a un sector en específico. Es decir, la tasa de criminalidad está cayendo en un 10.4% porque las personas básicamente están dejando de delinquir para trabajar. Este es el argumento principal que ella muestra como la posible justificación de sus resultados, pero claramente hay otros mecanismos que pueden estar explicando esto y otro tipo de teorías que en un momento las vamos a ver. Pero volviendo a los resultados, este 10.4% en el que cae como tal la tasa de criminalidad corresponde a más de 500 crímenes evitados, o sea, 500 crímenes menos por año y por barrio después de que entran estas plataformas. Eso es un montón. Básicamente está convirtiendo la ciudad y los barrios en un lugar un poco más seguro porque le está dando oportunidades a la gente para que trabaje. Luego en el panel B de la tabla se muestra exactamente el mismo resultado, pero en este caso el outcome, la variable de resultado, no es la tasa de criminalidad en sí, sino la cantidad de crímenes que se cometen. En este caso la reducción también es importante, también es significativa y es de un 13.9%. Entonces un montón, esos son resultados supremamente interesantes. Y ahora el gráfico que están viendo es sin duda mi gráfico favorito cuando se trata de ver cualquier tipo de efecto, y son los efectos dinámicos en el tiempo de una política, de un choque, de lo que sea. En este caso, esto que están viendo en pantalla es el efecto dinámico, el efecto en el tiempo a través de los años de qué pasó después de la introducción de iFood. Y esto es muy importante porque esto implica que justo en el primer año después de que iFood entró a Sao Paulo, ya hay un efecto como tal en la reducción de criminalidad. Y esto es demasiado importante en este punto porque el efecto se extiende incluso hasta los 5 años. Está asociado a que cada vez más usuarios utilizan la plataforma para trabajar. Entonces, claro, entre más personas había trabajando, menos personas puede haber delinquiendo. Esto en términos de probabilidad. Entonces, esto es un resultado supremamente interesante. Aquí un punto importante es que alguien puede levantar la mano y decir, pero claro, espere un momento, que es que puede que la reducción en la criminalidad no esté asociada a que la gente está delinquiendo menos, sino a que dado que las plataformas ya existen, yo no tengo que salir de mi casa, tampoco tengo que salir de mi trabajo para ir y comprar algo, entonces no me expongo como tal en la calle a que me pase algo. Y claro, esto es un argumento totalmente válido, la autora lo considera e incluso muestra resultados al respecto, y lo que sugiere en sus resultados es que este canal realmente no justifica los resultados. Para esto, entremos entonces en los mecanismos. En este caso, a modo teórico, veamos una pequeña cosa. Y es que en economía existe como tal el costo de oportunidad, y en toda la teoría asociada a la economía del crimen, claramente existe este trade-off, este costo de oportunidad entre estar en una actividad criminal o estar en el empleo formal como tal y teniendo unos ingresos que provienen de una actividad formal, de una actividad legal. Entonces, lo que la autora utiliza para tratar de chequear un poco este punto teórico es que, dado que los conductores pueden elegir cuándo trabajan y en qué momento, porque la versatilidad de esta plataforma se lo permite, los conductores saben que los retornos como tal de su trabajo está precisamente asociado a cuándo trabajan, en qué momento y dónde trabajan. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que teóricamente en las horas pico, donde más debería haber demanda en estas plataformas, que son precisamente las horas de las 3 comidas, son las horas donde menor tasa de criminalidad debería haber, precisamente porque las personas saben que en ese momento hay una mayor demanda, eligen trabajar en ese momento. Y efectivamente, en esta gráfica tan bonita que están viendo en pantalla, lo que se ve es como tal un histograma azul que lo que muestra son las horas pico, es decir, las horas de utilización de la plataforma, donde se ve que efectivamente el desayuno, el almuerzo y la cena, principalmente las últimas 2 y principalmente la cena, son las horas donde más utilización y más demanda hay por medio de la plataforma. Y el efecto estimado, que es lo que se ve como tal en la parte de abajo, los puntos estimados, muestra que efectivamente la tasa de criminalidad reduce y se reduce cada vez más en función de que la demanda de estas plataformas sea aún mayor. Entonces, claro, esto le da soporte a la teoría económica del costo de oportunidad entre la actividad delictiva y la actividad formal y el ingreso formal como tal.
Otro mecanismo importante y muy interesante que muestra la autora está asociado a los ingresos de los barrios como tal donde las personas trabajan. Para esto lo que la autora hizo fue como tal dividir los barrios según su cuartil de ingreso y con ello explorar cómo está la tasa de criminalidad en estos barrios. Y lo que encuentra, que es demasiado interesante también, es que en todas las zonas, en todos los lugares, se reduce como tal la tasa de criminalidad, y esto es demasiado importante. Incluso es aún más relevante el hecho de que en las zonas de menores ingresos el efecto es muchísimo más grande, es incluso 17 puntos porcentuales más que las zonas de más alto ingreso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Que efectivamente la tasa de criminalidad está cayendo, como venimos diciendo a lo largo de todo el video. Lo que puede que esté ocurriendo es que el crimen se está desplazando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque claro, las personas puede que estén trabajando como tal en estas plataformas y lo que hacen es que utilizan esto para ir y delinquir en zonas que son de más alto ingreso, porque hay personas de más alto ingreso, con más cosas, etc. Pero resulta que para eso la autora hace un ejercicio robusto en el que muestra que esto no está pasando. Es decir, no se está dando como tal un desplazamiento de las actividades delictivas, sino que en general, en promedio, está cayendo la delincuencia en general. Entonces, a modo de conclusión, los resultados de este paper son supremamente interesantes porque muestran cómo quitar como tal una barrera de acceso al mercado laboral, facilitarle a las personas que tienen menor educación, que tienen menores ingresos, la capacidad de poder trabajar en sí, y con la versatilidad que permiten este tipo de plataformas, lo que hace es que reduce la probabilidad de que estas personas entren en actividades delictivas, y esto tiene unos impactos gigantes en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la economía y en todos los ámbitos de la sociedad en general. Me gustaría saber si ustedes consideran que la gente efectivamente considera que esto sí es así, que realmente la gente piensa, ok, sé que no tengo las mejores oportunidades, siempre voy a tener de una u otra forma el camino hacia lo que no debería ser, hacia la delincuencia, hacia lo que sea, pero dado que ya tengo una barrera que se me eliminó, puedo tomar una mejor decisión y ponerme a trabajar, generar ingresos ahí y empezar pues un camino un poco más correcto. A mí este paper me pareció supremamente interesante, me pareció aparte de interesante, muy relevante. Creo que es un tema muy relevante. Yo vivo en Medellín, aquí se utiliza mucho ese tipo de plataformas, principalmente Rappi. Uno ve demasiada gente trabajando en estas plataformas. Y aunque antes de leer este paper no se me hubiese ocurrido que en promedio la gente que trabaja en estas plataformas es las personas que tienen más probabilidad de tal vez caer en actividades delictivas, me sorprende un montón la relevancia de este tipo de investigaciones, porque claro, básicamente se le está dando oportunidad a las personas, y yo creo que las personas quieren estas oportunidades y las toman, porque nadie quiere tomar como tal un mal camino, no quiere tomar el camino incorrecto, pero hay determinada serie de decisiones que pueden llevar a las personas a que hagan esto. Pero si las personas tienen menos barreras de entrada, si tienen más oportunidades, pues todo mejora, todo mejora. Y claro, este tipo de cosas tiene mucha relevancia porque permite que la seguridad como tal, la percepción de seguridad, los indicadores económicos, los ingresos de las personas, otro montón de cosas siempre estén mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de este tema, qué opinan ustedes de este paper. Y bueno, ya con eso me despido, con este paper supremamente interesante como siempre. Muchas gracias por ver.